Vamos a abrir la palabra del Señor y sabéis que estamos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14. Hemos leído esta mañana hasta el versículo 25. Pues vamos a estar en esta mañana en Marcos capítulo 14, los versículos que van del 32 al 42. Marcos capítulo 14, versículo 32. Dice así la palabra del Señor. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Vamos a orar. Sí, Padre, te damos las gracias en esta mañana por poder estar meditando en este pasaje tan profundo teológicamente, Señor. Queremos, Señor, en esta mañana tener corazones atentos y dispuestos, oídos atentos a escuchar, Señor, de tu palabra. Queremos ser exhortados e instruidos por medio de ella. Y queremos, Señor, que luego haya una aplicación en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Acabamos de llegar en nuestro estudio del Evangelio de Marcos a uno de los momentos más solemnes de la Escritura. Si el Calvario, ¿verdad?, y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es el punto más alto y visible de la redención, este pasaje que ocurre en el Monte de los Olivos en Getsemaní es el punto más alto no visible. En la cruz vemos el sufrimiento físico de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este pasaje, en el huerto de Getsemaní, contemplamos su agonía espiritual. Si recordáis, queridos hermanos, estamos en la última semana del Señor Jesucristo, la semana en la que iba a morir. Y concretamente llevamos ya varios meses en esta última semana, y estas últimas semanas nuestras estamos en la última noche, la noche del jueves. Sabéis que nos estamos acercando a la medianoche y que al día siguiente, el viernes, el Señor iba a ser crucificado. Si recordáis, hace unas semanas estuvimos viendo la Pascua, cómo el Señor celebra la última Pascua con sus discípulos. Estuvimos viendo cómo el Señor establece el nuevo pacto y toma el pan y el vino. Vimos cómo Judas
le había traicionado, le había abandonado. Vimos como el Señor tiene un discurso en el aposento alto y ahora el Señor sale del aposento alto, va hacia el monte de los olivos. Sabéis que, como vimos la semana pasada, el Señor anuncia que los discípulos iban a negarle y llegamos al huerto llamado Getsemaní. Fijaros, versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní. Aquí, en este pasaje, en esta mañana, vamos a ver al Señor Jesucristo enfrentando la realidad inmediata de la cruz. Aquí vemos y contemplamos la lucha más profunda del alma más santa que jamás ha existido. Si alguna vez queremos entender cuánto vale nuestra salvación, si alguna vez queremos meditar en cuánto ha costado nuestra salvación, debemos de venir a este pasaje. Debemos de venir al huerto de Getsemaní. Si nos fijamos a lo largo de todo el Evangelio de Marcos, vamos a ver cómo está escrito para mostrar que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y vemos acción, vemos movimiento, pero fijaros desde que estamos en el capítulo 14, la redacción, la descripción de los hechos se vuelve cada vez más lenta y se concentra específicamente, ¿verdad?, en este punto, a partir del jueves. Desde Marcos, fijaros, capítulo 8, versículo 31, el Señor comenzó a anunciar que el Hijo del Hombre debía de padecer mucho, que iba a ser rechazado y morir, hasta que llegamos a este capítulo 14. Fijaros, la hora ha llegado. Y este término, este concepto de hora, es clave en el Evangelio. Durante años, el Señor Jesucristo había anunciado que su hora aún no había llegado. Pero ya en esta noche, la hora ha venido. Fijaros, dice versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Había llegado el momento. A esa hora determinada desde antes de la fundación del mundo iba a suceder. Esa hora que había sido anunciada por los profetas. Esa hora en la que el Cordero de Dios beberá la copa de la ira divina. Fijaros ya en Isaías capítulo 53, ¿verdad? El profeta profetiza y dice que el Mesías iba a ser varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como venimos estudiando a lo largo de todo el Evangelio, durante su ministerio, Cristo siente el dolor humano, sintió la enfermedad, la incredulidad, muerte, rechazo. Pero fijaros, queridos hermanos, nunca experimentó algo como lo que iba a suceder en Getsemaní. Lo que leemos en este pasaje no es simplemente un sufrimiento físico, no es simplemente un dolor, una tristeza, sino que es el Hijo de Dios, el Santo, sin mancha, sin pecado, enfrentando
la imputación del pecado y la ira del Padre. Y vamos a estudiar en primer lugar la aflicción. Fijaros versículos del 32 al 34. La aflicción. Leemos de nuevo, dice versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Gesemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Fijaros, un lugar llamado Gesemaní. Ese nombre significa prensa de aceite. Era el lugar dentro del Monte de los Olivos. Nosotros que somos tierra olivarera, pues era el lugar donde estaba, para así entenderlo, la cooperativa, es decir, la prensa donde se llegaban las aceitunas para de esa forma extraer el aceite. Esa era esa zona en la cual se encontraba el Señor Jesucristo. Y es cierto que el nombre mismo nos anticipa lo que iba a suceder. El Hijo iba a ser prensado bajo el peso del juicio. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo dejó a 8 de sus discípulos y tomó consigo a 3, los 3 más íntimos, ¿verdad? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Su círculo íntimo. Si recordamos, fueron los 3 mismos discípulos que estuvieron con el Señor Jesucristo en la transfiguración, y son los mismos 3 discípulos que presentaron y presenciaron la gloria de Cristo. Y estos 3 discípulos ahora iban a presenciar la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Fijaros, dice el texto, versículo 33, que el Señor Jesucristo comenzó a entristecerse y a angustiarse. El Señor mismo comenzó a angustiarse. Este lenguaje es un lenguaje intensísimo. No es simplemente una tristeza, sino que lo podemos traducir como una consternación profunda ante una experiencia que nunca había vivido. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ¿qué podía sorprender al Hijo omnisciente para entristecerse, para angustiarse? ¿Creéis que estaba angustiado porque había sido traicionado? No. ¿Creéis que estaba angustiado porque debía de morir en una cruz desde un punto de vista físico? No. No estaba angustiado por los azotes que iba a recibir, sino que estaba entristecido y angustiado porque iba a cargar con el pecado e iba a beber la ira del Padre. El Señor Jesucristo, el que nunca conoció pecado, el que nunca conoció culpa, el que nunca se separó del Padre, en el que desde la eternidad existió en perfecta comunión trinitaria, ahora estaba angustiado y entristecido porque iba a romperse esa comunión. Iba a cargar el pecado. Iba a cargar con la ira santa de Dios por cada uno de nuestros pecados. Por eso dice versículo 34, mi alma está muy triste hasta la muerte. No era una tristeza superficial. Era una tristeza, era un sufrimiento
que lo iba a llevar al borde de colapso físico. Fijaros, el evangelista Lucas en este mismo pasaje añade que su sudor era como grandes gotas de sangre. La presión interna de cargar con el pecado de la humanidad fue tan extrema que produjo una manifestación física extraordinaria. Y aquí debemos de detenernos. Mi alma está muy triste, fijaros, hasta la muerte. La lucha de Cristo no es como la nuestra. Nosotros luchamos contra el pecado porque el pecado nos atrae. Él luchó porque su santidad, fijaros, rechazaba absolutamente el pecado. Nosotros somos débiles y caemos porque el mal habita en nosotros. Pero Él experimenta una angustia indescriptible porque no habría ni sombra de mal en Él. La tentación en Getsemaní no es pecaminosa. Es una reacción santa porque el Dios 3 veces santo iba a convertirse en el portador del pecado. El Cordero Santo sin mancha contempla ser tratado como un culpable, como el mayor de los culpables. Eso es Getsemaní. Y ahora podemos entender la súplica que vemos en los versículos 35 y 36. Fijaros, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Una súplica. Hemos visto su aflicción, ahora vemos la súplica. Dice el pasaje que yéndose un poco adelante, se adelanta a sus discípulos, se postra en la tierra y ora. Aparta de mí esta copa. Y dice: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y fijaros, comienza esa oración diciendo: Abba, Padre. Una expresión de intimidad filial. No es una expresión irreverente, sino que es una expresión de profunda confianza. En el momento de mayor tensión, en el momento de mayor aflicción, el Hijo se dirige al Padre y le dice: todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. ¿Qué es el término copa en este pasaje? La copa en el Antiguo Testamento simboliza la ira de Dios. Fijaros, Salmo 75. Vamos a ir por un instante al Salmo 75. Dice el Salmo 75, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalare, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos: no os infatuéis, y a los impíos:
no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Fijaros, versículo 8, el cáliz, es decir, la copa, está en la mano de Jehová. Y dice, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Aquí el término copa, como he dicho, simboliza la ira de Dios. Y no se está refiriendo simplemente a una muerte física, sino que está refiriéndose al juicio divino. Jesús no le está pidiendo a su Padre evitar el dolor humano, sino que le está pidiendo que si es posible, si existe otra manera dentro del plan redentor, que esa copa, que ese cáliz de la ira pase. Eso es lo que le está pidiendo. Pero añade, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Perfecta obediencia al Padre. Como leemos en Filipenses capítulo 2, se humilló hasta lo sumo en obediencia al Padre. Aquí no es una rebelión del Hijo contra el Padre. Aquí no es una desobediencia del Hijo contra el Padre. Aquí hay una petición, hay una súplica, pero siempre subordinada a la voluntad del Padre. Aquí hay que entender algo que es crucial desde el punto de vista teológico. No hay conflicto moral dentro de la Trinidad. No es una rebelión del Hijo. No es que el Hijo quiera abandonar al Padre, sino que el Hijo expresa el horror santo ante el pecado, pero se somete completamente al decreto eterno. El Hijo expresa el horror santo ante el pecado, pero se somete completamente al decreto eterno. Por eso dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Obediencia. Obediencia al Padre. Obediencia activa, utilizando el lenguaje de Pablo, del segundo Adán. Fijaros, en el primer huerto, ¿cuál era el primer huerto? El huerto de Edén. Encontramos a Adán, ¿verdad? ¿Y qué hizo Adán? Dijo, no se haga tu voluntad, sino la mía. Y Adán tomó del fruto prohibido, desobedeciendo al Padre. El segundo Adán, como se le conoce, ¿verdad?, al Señor Jesucristo en Romanos, dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El primer Adán trajo condenación. El segundo Adán, el Señor Jesucristo, trae salvación. Por lo tanto, hemos visto en primer lugar la aflicción. En segundo lugar, hemos visto la súplica. En tercer lugar, vemos una exhortación. Fijaros versículos del 37 al 40. Dice Marcos capítulo 14, versículo 37.
Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Una exhortación. Fijaros, el Señor Jesucristo regresa de orar y encuentra a sus discípulos durmiendo. Sus 3 discípulos, su círculo más íntimo, durmiendo. Impacta, ¿verdad? En el momento más intenso de su agonía espiritual, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Se preocupa por ellos. Fijaros, les dice el Señor Jesucristo a sus discípulos: ¿no has podido velar una hora? Se preocupa por ellos y les da una exhortación, les da una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Fijaros, versículo 38, velad y orad. ¿Con qué finalidad? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí vemos una lección profunda. Ya la estudiamos, ¿verdad?, la semana pasada. Pero vemos como la autosuficiencia espiritual precede a la caída. Pedro, yendo camino a este monte de los olivos, como vimos la semana pasada, había declarado que si era necesario, él iba a morir con Cristo. Y como vimos la semana pasada, antes de las 3 de la mañana, lo había negado 3 veces. La autosuficiencia espiritual precede a la caída. Y el Señor les dice que el único medio para estar firmes, para evitar y enfrentar la tentación, ¿cuál es? La oración. Versículo 38. Velad y orad. La oración es el medio de gracia para enfrentar la tentación. Si no estamos dependiendo de Dios, si no estamos velando, si no estamos en oración con Dios, incluso aun teniendo nosotros las mejores intenciones, fijaros Pedro, ¿voy a morir contigo? Colapsa. Y en medio de su sufrimiento, queridos hermanos, el Señor Jesucristo, tan intenso como hemos visto: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Cristo interrumpe su dolor, interrumpe su agonía. ¿Para qué? Para cuidar de sus discípulos. Les da esta exhortación: velad y orad. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él no está absorto en sí mismo. Él no está pendiente de sí mismo. Él no está mirándose a sí mismo, sino que está intercediendo por cada uno de sus hijos. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es compasivo incluso cuando va a ser llevado a la cruz. Incluso cuando estaba soportando el mayor sufrimiento que nadie jamás, nunca ha soportado, Él está pendiente de sus discípulos. Él está cuidando de sus discípulos. Cristo no es indiferente a tu debilidad.
Cristo no es indiferente a tu dolor. Cristo no es indiferente a tu fragilidad, sino que Él nos conoce e intercede por cada uno de nosotros. Hemos visto en primer lugar su aflicción. En segundo lugar, su súplica. En tercer lugar, la exhortación. Y finalmente, vamos a ver su sumisión triunfal. Fijaros versículos 41 y 42. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. 3 veces ora, en comunión perfecta con el Padre. 3 veces reafirma su entrega. Y finalmente, fijaros, versículo 41. Basta, la hora ha venido. Ya no hay agonía vacilante. Hay una resolución firme y por eso les dice versículo 42, levantaos, vamos. No huye. No se esconde, sino que se levanta y va hacia los que vienen a arrestarlo. Juan nos dice en este mismo pasaje que cuando los que vienen a arrestarlo preguntan por Jesús, él responde y dice: yo soy. ¿Sabéis lo que sucede? Que aquellos que iban a arrestarlo retrocedieron y cayeron a tierra, dice el Evangelio de Juan. Aún en su entrega, Cristo es soberano. Getsemaní, este pasaje no es derrota, es victoria. Es la última tentación superada. Es el Hijo abrazando voluntariamente, en obediencia al Padre, la cruz. ¿Y qué lo sostuvo? Fijaros, Hebreos, vamos a ir por un instante. Capítulo 5, versículo 7. Dice Hebreos, capítulo 5, versículo 7, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ofreció ruegos, súplicas al que podía librado de la muerte y fue oído. ¿En qué sentido fue oído? No fue librado de morir, porque el Señor Jesucristo murió al día siguiente, pero resucitó. El Padre no dejó que su santo viera corrupción, como dice el Salmo 16, capítulo 10. En este pasaje podemos sacar 4 aplicaciones. En primer lugar, debemos de ser conscientes de la gravedad del pecado. El pecado no es como esta sociedad lo dibuja. El pecado no es un corazón negro y bueno. El pecado no es algo para tomarlo a la ligera. El pecado es grave. Si no, no habría requerido la agonía del Señor Jesucristo. Getsemaní nos recuerda y nos muestra cuán abominable es el pecado
ante un Dios santo. No es algo para tomar a la ligera. No solamente vemos la gravedad del pecado, sino que vemos la santidad perfecta de Cristo. Totalmente al extremo del pecado. No tenía ningún tipo de afinidad con el pecado. Era absolutamente puro. Vemos su obediencia, ¿verdad? Él obedeció a el Padre. Y obedeció al Padre de tal manera que ocupó el lugar que cada uno de nosotros merecíamos. Bebió la copa de la ira que nosotros merecíamos. Y finalmente debemos de ver la seguridad del creyente. Si Cristo sufrió esto por cada uno de nosotros, nuestra salvación no descansa en nuestra fuerza, en nuestros méritos, sino en su obra consumada. Este pasaje no es simplemente un pasaje más en la narrativa de Cristo. Es una confrontación personal. Cristo no fue obligado a beber la copa, pero Él la toma voluntariamente. ¿Para quién? Para los pecadores. Si piensas que puedes salvarte simplemente por hacer algo bueno, si piensas que puedes ser salvo porque eres una buena persona que no hace mal a nadie, si piensas que puedes ser salvo por tus obras, mira este pasaje. ¿Creéis que si hubiese sido así? ¿Creéis que si hubiese habido otra manera, el Padre no hubiera tomado otra decisión? Se lo pidió el Hijo. Si es posible que pase de mí esta copa. Pero no hubo otra manera. La cruz no fue un accidente, sino que fue el cumplimiento del plan perfecto de Dios. Y esto es el antesala donde el Hijo abraza voluntariamente y en obediencia al Padre ese plan. Pero tristemente, esta obra no se aplica automáticamente a todos, sino que solamente se aplica a aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Esto es arrepentirse. Arrepentirse significa reconocer que nuestro pecado fue la causa de que el Señor Jesucristo tuviese que tomar de esa copa. Arrepentirse significa abandonar nuestra autosuficiencia moral e espiritual y significa rendirse a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El mismo poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que hoy, 22 de febrero del 2026, te puede dar vida espiritual. Nadie, ninguno de nosotros puede salir indiferente a este pasaje. El Salvador sudó sangre para abrir el camino de salvación. Y como vamos a ver en esta semana, fue arrestado, juzgado, crucificado y resucitado. Y hoy llama a los pecadores a venir. O aún hoy es tiempo de salvación. Puedes confesar tu pecado, aferrarte al Salvador, que dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como creyentes, en esta mañana lo único que podemos hacer es darle gracias al Señor Jesucristo.
Gracias por su obediencia, porque Él obedeció al Padre, y gracias por su perdón. Gracias a que Él tomó de esa copa de la ira del Padre, hoy hay gracia. Gracias a esa cruz, hoy tenemos vida eterna. Amén.